Buenas noches, Iglesia Bautista Nueva Vida. Bienvenido a nuestro estudio bíblico de miércoles. Esperamos que el Señor esté con nosotros, nos hable durante este tiempo y ahí en sus hogares pueden disfrutar lo que el Señor nos va a enseñar en esta noche. Gracias por los hermanos que oraron ayer en el servicio de oración. Ojalá que entendieron las reglas que nosotros tenemos para este domingo por la mañana y los próximos servicios en los próximos meses. Lo que tenemos que hacer para proteger la iglesia, los hermanos de la iglesia. Y espero que, aunque hay esas reglas, pueden todavía venir y disfrutar con nosotros. Este domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro primer servicio después de mucho tiempo. Estoy gozoso para por fin tener algunas personas delante de mí para yo predicar y ser de gran bendición. Yo predico 4 mensajes semanal y ya por 8 semanas ya tú puedes dar cuántos mensajes yo he predicado solo a frente de la cámara. Ya yo tengo una relación especial con mi cámara y le amo mucho. Me está escuchando y mi cámara a veces dice amén y me anima mucho. Pero me quiero tener los hermanos aquí en la iglesia para yo mirarle y ver cuando están durmiendo y ver cuando están diciendo amén y ver cuando están moviéndose de su cabeza y todos esos privilegios que yo tengo como pastor para ver cuando estoy predicando. Este domingo no vamos a estar en el mensaje de 1 Corintios. Tengo un mensaje especial de ánimo para la iglesia en la reabertura o en abrir otra vez el templo. Aunque la iglesia existía todo el tiempo, porque la iglesia no es el templo, la iglesia es nosotros. Y aunque no estábamos aquí en el templo, estábamos todavía con la iglesia unidos en oración, unidos en los mensajes que están enviados. Y todavía tuvimos una comunicación, gracias Señor, por medio de WhatsApp. Y podemos compartir peticiones y hablar, dar chistes, compartir la palabra y son gran bendiciones. Nosotros venimos no para empezar la iglesia otra vez, porque la iglesia seguía, aunque no estábamos en el templo. Es solamente venir otra vez a este lugar juntos y seguir haciendo lo que estábamos haciendo los últimos 2 meses en predicando y aprendiendo la palabra de Dios. Y ojalá que se disfrutaron. Todavía vamos a tener los videos los martes, miércoles, domingo por la noche. Esté pendiente a esos videos y vamos a seguir aprendiendo y cada fase, cada unos cuantos semanas, 3 semanas, vamos a abrir más servicios para que puedan estar en casa más en estudio. Vamos a empezar esta noche, ¿verdad? Es gracioso porque yo siempre digo esta noche y detrás de mí tú puedes ver que el sol todavía está y yo vengo por la mañana a las 7 de la mañana, los días que tengo que predicar y yo predico el mensaje temprano por la mañana y después tengo tiempo para bajarla que coge como 5 o 6 horas. Porque tiene mucho, los videos son grandes, de 1 hora y son de 4K, si entiende la tecnología, y pues coge mucho tiempo para bajarla y necesito una gran parte del día, tengo que venir temprano por la mañana. A veces vengo el día antes y lo hago, depende en las situaciones. Pues hoy estoy aquí, es miércoles, son las 8 de la mañana y estoy aquí predicando diciendo buenas noches, pero entiende la situación, ¿verdad? Pero
un día voy a llegar el miércoles y voy a decir buenas noches y detrás va a estar oscuro y va a ser realmente noche. Gracias, Señor, por eso. Vamos a entrar ahora a este libro de Miqueas. Estamos estudiando por unos meses ya los profetas menores. Profeta menor porque estos profetas que estamos viendo escribieron libros en la Biblia inspirados por Dios, pero no una cantidad grande. Miqueas tiene 7 capítulos, Jonás tiene 4 capítulos, Abdías tenía 1 capítulo. Son libros pequeños, pero no significa que Dios no le usó a ellos para su gloria. Cada profeta tenía un trabajo específico, un mensaje guiado a la nación de Israel para que la nación de Israel regresen otra vez a Dios. Y mayormente ese es el mensaje, ese es el propósito, esa es la razón que Dios tenía que llamar a estas personas para ir al pueblo de Israel, para avisarles sobre algo que venía, el castigo, a prepararle para que tenga esa oportunidad de tener arrepentimiento en su vida y entregar su vida al Señor y no permitir que estas cosas pasen. Tristemente, después de mucho tiempo de profetas venir a Israel, ya el Señor dijo, no puedo más. Ya el Señor de dando misericordia y Israel obedecer, desobedecer, obedecer, desobedecer. Ya vino un momento que Dios dijo, ahora viene el castigo. El arrepentimiento no vamos a dar una oportunidad porque ellos siguen y por mucho tiempo en desobediencia al Señor. Tenían ídolos, ¿verdad?, que servían a otros dioses y no agradaba a Dios. Este fue el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Igual a ese tiempo con la nación de Israel, nosotros mismos hacemos igual. No podemos decir que, wow, Israel, ellos sí no seguían al Señor y hacían cosas, aunque ellos veían físicamente los milagros de Dios en una manera especial. Todavía ellos desobedecían, ellos no creían en el Señor. Y hermanos, es posible que tú en esta noche es igual que Israel. Yo sé que en mi vida, en muchos aspectos, en muchas situaciones, yo soy igual que Israel. Yo caigo en pecado y después yo confieso mi pecado delante de Dios, regreso otra vez a la mano de Dios en una relación especial y después otra vez viene otra situación y estoy en el pecado otra vez. No viviendo en el pecado, pero estoy en desobediencia al Señor. Y tenemos que arrepentirnos delante del Señor y seguir adelante. Y aquí en la nación de Israel, otra vez, con el profeta Miqueas, manda un mensaje a la nación de Israel. Ahora, cuando vemos el nombre de Miqueas, vemos que significa ¿quién es como Jehová? ¿Qué gran significado es ese nombre? ¿Quién es como Jehová? La respuesta es nadie. Nadie es como Jehová. Ni aún en esos tiempos donde tenían ídolos que ellos servían, aún hoy en día donde muchos sirven otra cosa que no es Dios, la respuesta de esta pregunta, ¿quién es como Jehová?, todavía es nadie. Ninguno de esos dioses murieron en la cruz de Calvario. Ninguno de esos dioses resucitaron de los muertos. Ninguno de esos dioses perdonaron los pecados o tenían la capacidad de perdonar los pecados de las personas. Ninguno de esos dioses
le puede dar vida eterna a cualquier persona. Ninguno de esos dioses están vivos hoy en día. Gracias, Señor, que nosotros servimos un Dios vivo. Gloria sea, Señor. Que cuando nosotros clamamos y hablamos con el Señor, Él está presente porque Él resucitó de los muertos y está en la diestra de Dios en los cielos, intercediendo por nosotros. Tenemos un Dios vivo. Dios nos ama a nosotros. Por eso hizo ese sacrificio en la cruz de Calvario, para pagar para nuestros pecados, para darnos vida eterna. Lo hizo para ti y lo hizo para mí. Y Dios quiere que nosotros creemos en su Hijo, en su sacrificio, para nosotros tener vida eterna. Y esta noche, si tú no tienes a Cristo como su único Salvador, hoy puede ser día de salvación para ti. Tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tienes que creer que Jesús murió en la cruz por ti, resucitó el tercer día. Y tienes que invitarlo para que ese sea tu único Dios, tu Dios, tu único Salvador en su vida, y entregar su vida al Señor completamente, a servirle a Él. Y qué bendición la Biblia nos da esa promesa, que el momento que nosotros realmente recibimos a Cristo y creemos en su sacrificio, el Espíritu Santo ahora vive dentro de nosotros. La Trinidad, Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Dios vive en nosotros. Su trabajo es para guiarnos, enseñarnos, darnos sabiduría. Gloria a Dios por eso. ¿Quién es como Jehová? Nadie. Este profeta menor, sabemos que versículo 1 nos da unos detalles, y la semana pasada hablamos sobre esta introducción en versículo 1, que vivía en el lugar que se llama Moseret, que se queda en el sur de Jerusalén, de Israel, la parte de Judá. Sabemos que Miqueas fue profeta en un tiempo de 3 diferentes reyes de el sur, reyes de Judá. Sabemos que Miqueas fue profeta en el mismo tiempo que Isaías. Los dos fueron profetas en ese tiempo de parte sur. En el norte había Oseas. En ese mismo tiempo habían 3 o 4 profetas que estaban profetizando a la nación de Israel. En este momento había esa división entre el norte y el sur. Y Dios estaba hablando a su pueblo por medio de estos profetas. Dios le dio una visión a Miqueas. Y su visión tenía que ser con Samaria y Jerusalén. Podemos decir, capital, Samaria de Israel, Jerusalén de Judá. Esos lugares. Y Dios tenía un gran mensaje para ellos del castigo que venía por su desobediencia. Pero es interesante que cuando Miqueas da este castigo, siempre le da una esperanza. Y vemos esto en este capítulo. La semana pasada nosotros hablamos de este libro y hablamos sobre la división que vemos en este libro. Por ejemplo, número 1, vemos la profecía de las naciones, el capítulo 1, el capítulo 2. Después vemos la profecía de los líderes del norte, capítulo 3, el capítulo 5. Después vemos la profecía del pueblo de Dios en capítulo 6 y capítulo 7. Esa es la división que nosotros vamos a ver en este libro. Miqueas da un aviso de castigo de Dios, da una esperanza.
el castigo que Miqueas habla, igual que otros profetas que daban este mismo castigo de los asirios que iban a llevar y destruir la parte norte, la parte de Israel, Samaria, y venían a llevarlo a ellos a cautiverio, en cautividad. Después Babilonia venía a la parte sur, después que ya los asirios le llevaron la parte, los 10 tribus del norte. Venía Babilonia también a destruir Jerusalén, el templo, las paredes. Y venía no solamente a destruir y matar, pero llevar a los que vivían ahí en cautiverio también. Y mientras que la nación de Israel iba a llegar a cautividad, ellos venían a destruir Israel completo. Después sabemos de 70 años que estaban en cautividad, poco a poco regresaron a Jerusalén, empezaron a construir el templo, las paredes otra vez. Después mucho más Roma, vinieron, destruyeron completamente el templo otra vez y se dispusieron, la nación de Israel se fueron a diferentes partes y ahí donde nos quedamos hoy en día, todavía la nación de Israel en dispersión, pero un día van a regresar otra vez a Israel en los últimos tiempos. Hermanos, esta noche vamos a leer nuestro texto que se encuentra en Miqueas capítulo 1 y vamos a leer de versículo 2 al versículo 5 en esta parte de las Escrituras y vamos a orar. Y aquí en estos versículos empezamos a ver este juicio entre Israel y Judá. Y vamos a ver esta descripción de Miqueas sobre esta visión y qué él vio en cuanto a esta preparación para este castigo. Después Miqueas nos da la razón que Jesús, Dios, venía en esa manera para castigarle a ellos. Vamos a leer estos versículos, vamos a orar y vamos a entregar este tiempo al Señor. Dice en Miqueas capítulo 1, versículo 2 al versículo 5, dice: oíd pueblos todos, estar atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar, y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares hartos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vamos a orar. Señor, gracias por esta gran oportunidad de estudiar este libro de Miqueas. Señor, un libro que muchos no estudian ni la leen, pero tiene grandes verdades para nosotros. Y gracias por este privilegio de ver esas bendiciones. Señor, en esta noche te pido que tú estés con nosotros. Abre nuestros corazones para escuchar y ver de este profeta el mensaje que tú le enseñaste a ellos a él por la nación de Israel. Y Señor, que podemos ver estos versículos y sacar una aplicación para nuestra vida en esta noche. Bendice a los hermanos que están viendo este video, que este mensaje sea de gran bendición en su vida, que tengamos más conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en este estudio, en estos versículos que vamos a estudiar en esta noche, versículo 2 a versículo 5, vamos a ver tres cosas. Número 1, el llamado para escuchar.
Miqueas da un llamado a la nación de Israel en versículo 2 y versículo 2 para escuchar el mensaje. Después en versículo 3 y versículo 4 vemos esta descripción de Dios, la manera que Él viene, la manera que Miqueas ve esta visión. Y después en versículo 5 vemos la razón del castigo, por qué Dios viene en esta manera. Después terminamos esta noche con estos versículos. Pero vamos a estudiar y ver aquí en versículo 2 y empezar aquí con este gran mensaje, este profeta menor o profeta Miqueas. Mira lo que dice Miqueas en versículo 2. Dice, oír pueblos todos. En este mensaje, esta parte de invitarlo a ellos a escuchar, le dice a la nación de Israel, oír pueblos todos, todos los pueblos, Samaria, Judá, Israel, Jerusalén, los 10 tribus en Israel, los 2 tribus en la parte sur. Oír pueblo, oír este mensaje que Dios quiere darle a ellos. Miqueas dice no solamente oír, pero dice estar atenta tierra. Otra vez dice pueblo la primera parte, y la segunda parte dice tierra, la tierra en cual ellos vivían. Y Miqueas dice estar atento a este mensaje, a lo que yo voy a decir, a lo que va a salir de mi boca. Estar atento a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Estar atento porque si no va a venir este castigo que Dios tiene preparado para ellos. Estar atento. Es interesante que Dios nos dice a nosotros también que esté atento. Hermanos, cada vez que nosotros nos levantamos por la mañana y leemos la palabra de Dios, Dios está diciendo a nosotros por medio del Espíritu Santo que vive en nosotros y dice, estar atento a lo que yo quiero decirte a ti. Nosotros nos levantamos por la mañana y leemos y muchas veces leemos y no estamos atentos y perdemos el mensaje que Dios tiene para ti en ese día porque no estamos atentos. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en la tentación y caemos en el pecado porque no estamos atentos a la palabra de Dios. No estamos atentos cuando el Espíritu Santo nos habla a nosotros y nos dice a nosotros, no vaya por ese camino. Y nos dice a nosotros, tenemos que obedecer. Y nos dice a nosotros, vamos a leer la Biblia. Y el Espíritu Santo nos dice, vamos a hablar con Dios. El Espíritu Santo dice, vaya a hablar con esa persona. Y Dios dice, estar atento. Pueblo, nosotros cristianos, estemos atentos a lo que Dios está diciéndonos a nosotros por medio de la palabra de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros realmente estamos atentos a la palabra de Dios? Estamos aprendiendo todo que Dios tiene para nosotros. Miqueas dice, oír pueblos todos. Estar atento. Ahora dice, y cuando hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo. ¿Dónde está ese santo templo? Está en los cielos. Dice que el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Que el Señor, mientras que está allá arriba en los cielos, sea testigo del profeta Miqueas, hablando, asegurarse que lo que Miqueas está diciendo es correcto.
Que el Señor sea testigo de este mensaje, diciendo: estar atento, pueblo, estar atento, tierra. Y el Señor en su santo templo está mirando la respuesta de su pueblo, está mirando a Miqueas, a este mensaje que Dios le ha dado a él, para asegurar de que Miqueas está diciendo exactamente lo que Dios quiere revelar a esta nación de Israel. Es interesante que la nación de Israel miraba a las naciones que estaban alrededor de ellos y decía: wow, ellos son peor que nosotros. ¿Por qué Dios quiere castigarnos en esta manera? Tú sabes, hermanos, que nosotros hacemos eso muchas veces. Nosotros miramos hacia afuera y miramos al mundo y decimos: Dios, ellos son peor que nosotros. ¿Por qué tú me estás castigándome a mí? Ellos están en pecado, viviendo en pecado. ¿Y por qué no ellos? Me recuerda de un versículo en 1 de Pedro, capítulo 4. Vamos allá un momento, ustedes allá en su hogar, y ir a este libro de 1 de Pedro, capítulo 4. Algo interesante sobre el juicio de Dios, sobre no solamente la nación de Israel, pero para nosotros también. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, dice esto: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí Pedro está diciendo algo bien interesante, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Dios empezaba con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Él espera que ellos sean obedientes. Ellos conocen lo que Dios espera de ellos. Ellos conocen lo que la Biblia decía en ese momento, lo que tenían ellos para leer. Ellos conocen por los profetas lo que decían ellos de Dios. Y Dios castigaba primeramente los suyos, a nosotros. Dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice ahora: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Wow, si el castigo de Dios viene a nosotros, ¿qué va a pasar con ellos que no conocen al Señor? Es interesante que en este momento en la nación de Israel, ellos tenían prosperidad. Estaban recibiendo de la tierra bendecido. Estaban con todo que ellos necesitan. Tenían prosperidad en su vida. Y ellos pensaban, la nación de Israel, que porque tenía prosperidad, que Dios le estaba bendiciéndole a ellos, aunque ellos estaban en desobediencia. Y estaban convencidos en su mente que Dios todavía estaba contento con ellos, porque Dios estaba bendiciendo, Dios estaba proveyendo. Quizás en su mente pensaba en esa manera, pero hermanos, esas bendiciones que ellos pensaban que venían de Dios, no venía de Dios, porque estaban en desobediencia, tenían dioses ajenos, tenían templos de ídolos, y Dios no podía bendecir. Esa prosperidad no venía de Dios. Hermanos, en nuestra vida es igual, porque tenemos materiales, porque vemos a veces cosas pasar en nuestra vida buena, no significa que viene de Dios. Hermanos, Satanás trae cosas en nuestra vida para confundirnos, para que pensamos que son bendiciones de Dios, que pensamos que aunque estoy viviendo en el pecado, todavía Dios está bendiciendo porque está proveyendo las cosas que yo necesito. Pero hermanos, no viene de Dios. Si estamos viviendo en el pecado, Dios no está bendiciendo.
Aunque tú pienses que hay materiales y Dios y tiene las cosas que necesita, y no es de Dios. Israel pensaba que Dios estaba bendiciendo. Igual nosotros pensamos muchas veces, Dios está bendiciendo, mira lo que está pasando, pero realmente no está viniendo de Dios, y tenemos que estar claros con eso. Tú no puedes estar en desobediencia a Dios y esperar que Dios siga bendiciendo. Y si no viene de Dios, viene de Satanás. Y así Satanás nos engaña muchas veces a nosotros, pareciendo que todo está bien y Dios está contento, cuando realmente en el corazón de nosotros estamos lejos de Dios. Cuando hablamos de su templo, ahí en versículo 2, y dice que el Señor desde su santo templo, me recuerda de un versículo en los Salmos, para estar seguro dónde es ese templo, porque muchos decían que el templo era Jerusalén. Pero aquí en este versículo, en su santo templo, nos lleva a nosotros a el cielo. Ese es su santo templo. Pero en Salmos capítulo 11, versículo 4, mira ya lo que dice aquí, hablando sobre ese santo templo. Salmos capítulo 11, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos y los hombres. Este santo templo que Miqueas está compartiendo en versículo 2 está hablando de los cielos. Mira ahora lo que dice en versículo 3 de Miqueas. Dice ahora: porque he aquí, Jehová sale de su lugar. Otra vez en versículo 2 dice su santo templo allá en los cielos. Ahora versículo 3, Jehová sale de su lugar. ¿Qué es su lugar? Su lugar es el santo templo. Su lugar está en los cielos. Y Miqueas está diciendo que en esta visión lo que él está viendo lo vamos a ver en versículo 3 y versículo 4. Y dice: Jehová sale de su lugar. Esto es lo que Miqueas está viendo en esta visión sobre Samaria y sobre Jerusalén. Y dice en versículo 3: y descenderá. Significa que bajar de su lugar, que significa que el santo templo está allá arriba, donde ahora él puede descender, bajar. Y dice: y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Hollará ahí significa pisar. Pisar en las alturas de la tierra significa que Dios venía de su santo templo de allá en los cielos y venía hacia la tierra, iba a pisar la tierra. Recuerda que esto no es algo que iba a pasar, es solamente una visión en cuanto no físicamente Dios iba a venir en ese momento, pero la visión que tenía sobre el castigo le quiere mostrarle a ellos cómo el Señor se siente y la manera que va a venir. Sabemos que la próxima vez que Jesús va a pisar esta tierra es en su segunda venida. No es cuando Jesús viene para su iglesia. Jesús no pisa, no pone sus pies en esta tierra, solamente viene en las nubes y nosotros seamos llevados hacia las nubes. Los que están muertos resucitan también. Dios se queda allá arriba, nosotros nos reunimos con el Señor ahí en ese momento y lo vamos allá al cielo con Él para siempre. Pero después de la tribulación, Jesucristo viene otra vez y en ese momento ahora Él pisa la tierra en los montes de olivos. Pero aquí en este momento Miqueas no está hablando de la segunda venida, solamente está dando una descripción
una visión que Dios le está enseñando a él sobre este castigo que está preparando para la nación de Israel. Y dice que descendería, pisaba las alturas de la tierra. En ese sentido, la manera que nosotros vamos a ver esta manera es que Dios viene en su poder. Dios va a dar juicio a la nación de Israel con ese poder. Y va a castigar y se va a sentir en esta manera. Pisará a las alturas. En ese sentido, podemos ver lo que Él también va a pisar a ellos, va a juzgar. El juicio viene a esas personas que están en ese nivel, en esa altura, y Dios va a pisarle a ellos, le va a castigarle a ellos. Esta es la visión que Miqueas tiene. Dios va a descender y va a pisar sobre esa persona que tiene orgullo, esa persona que está encargado, son líderes de estos lugares que están en desobediencia al Señor, y el Señor viene en esa manera con poder, con juicio encima de ellos. El juicio viene para también las ciudades que están en esa altura o están con ese orgullo. No solamente las personas, los reyes, los líderes, pero también las ciudades que están en pecado contra el Señor. Y Dios viene en esta manera, el juicio viene en esta manera. El juicio descenderá del santo templo, el juicio vendrá con poder. El juicio pisará a esas personas, a esas ciudades que están en pecado contra Dios. Esta es la visión que Miqueas tiene en este momento. No solamente eso, hermanos, pero en versículo 4 vemos más de este detalle de cómo Dios va a venir, cómo el juicio va a venir sobre la nación de Israel. Dice también en versículo 4, y se derritirán los montes debajo de él. Viene con tan poder que los montes, obviamente sabemos que esto no es algo físico que va a pasar. Los montes se van a derritar cuando él pise encima, debajo de él. Y también dice, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego. Hay otro ejemplo de ese wax, ¿verdad? Que wax, cuando se pone en el fuego, se derrite. Como las aguas que corren por el precipicio. Ese lugar alto. Este es otra descripción de cómo parece el juicio de Dios a la nación de Israel. Recuerda, no es algo físicamente que Dios va a venir. Los montes no físicamente van a derretirse. Es una manera que Dios le está enseñando a Miqueas el juicio de él sobre la nación de Israel. El poder, la manera que él va a venir y castigarles a ellos. Ellos que tienen orgullo en su vida van a derritar, o el Señor le va a derretir delante de Dios. Pero también no solamente los que están en el monte, como dice aquí en versículo 4, los que tienen orgullo, los que están en ese lugar de liderazgo, los reyes, no solamente las ciudades que tienen poder, y Dios va a descender y va a pisar sobre ellos, va a derretir delante de Dios todo lo que está debajo de él, pero también habla sobre los valles. También van a dar cuenta a Dios. También el juicio no solamente viene a las personas hartas, pero también a los valles va a venir ese juicio. Nadie va a poder escapar el juicio que viene para la nación de Israel en este momento por medio de los asirios, por medio de Babilonia. Y eso que Dios está revelando a Miqueas sobre la nación de Israel, en la visión para Samaria, la visión para Jerusalén. Terminamos en versículo 5. El versículo 5 nos dice el propósito
¿Por qué Él viene en esa manera? Dice en versículo 5 así: todo esto por la rebelión de Jacob. Todo esto, versículo 3, versículo 4, descendió, va a poner sus pies sobre los montes, debajo de él va a derretir estas personas. Todo esto pasará por la rebelión de Jacob. Recuerda que la palabra Jacob también significa Israel. El Señor cambió el nombre de Jacob, le dio el nombre Israel. Después los hijos de Jacob, los 12 tribus, la nación se convirtió de nombre de Israel. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. Todos ellos, la casa de Israel. Está hablando de el norte, el sur, toda la casa de Israel. Recuerda, antes de la separación del norte y el sur, habían 3 reyes que estaban en cargo de la nación completa: Saúl, David, Salomón. Después de Salomón, pues los reinos fueron separados del norte y sur, y después cada uno tenía sus reyes. Dios estaba permitiendo este poder, este castigo en esta manera por su rebelión contra Dios, por su desobediencia contra Dios, por los pecados de la casa de Israel, por teniendo dioses ajenos, por no sirviendo a Dios. Ahora Miqueas nos da algunas preguntas. Dice así: ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares hartos de Judá? ¿No es Jerusalén? Aquí vemos la idolatría y aún esos templos. Estos lugares, Samaria y Jerusalén, los ciudades grandes en ese tiempo, todo venía de ellos, porque de ahí venía el pecado, de ahí fue el principio, de ahí tenían los templos de ídolos. Por eso dice, la rebelión de Jacob es Samaria, porque ellos es donde empezaron esa desobediencia. La rebelión de Judá es Jerusalén, porque ahí es donde empezó todo este revolú, los pecados. Eso me lleva a nosotros dar una aplicación en esta noche. Y la pregunta es esto: ¿Dios nos castiga por nuestros pecados? ¿Dios me castiga a mí por mis pecados? En la manera que Dios estaba castigando a la nación de Israel, igual lo está haciendo a nosotros cuando nosotros pecamos contra Dios. Gracias a Dios que nuestros pecados fueron pagos en la cruz. Gracias a Dios que Jesús murió en la cruz de Calvario para pagar por nuestros pecados del futuro, del pasado, del presente, del futuro. Gloria a Dios por eso. Nunca vamos a ser condenados por nuestros pecados. Nos dice claramente en Romanos capítulo 8, quiero leerla para usted, en Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice así en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación
hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve algo perfecto, santificado, justificado. Ve algo perfecto porque Él ve ahora la sangre de Jesucristo. Los que reciben a Cristo ahora están cubridos por su sangre. Ahora Dios ve algo perfecto. Ahora podemos entrar en los cielos. Pero Dios todavía nos castiga por nuestro pecado. Pero si Él murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, eso significa que ahora no tiene que castigarnos, porque ya hizo ese pago en la cruz por nosotros. No somos condenados. ¿Eso nos da permiso para pecar contra Dios? No. Pero ¿cómo Dios brega con nosotros ahora? Ahora que Jesús pagó por nuestros pecados y no vamos a dar cuenta a Dios por nuestros pecados, ¿cómo Dios brega con nosotros? Nuestros pecados están clavados en la cruz, pero Dios sí disciplina a sus hijos. Dios sí disciplina a nosotros por nuestros pecados. Cuando hacemos un error, como un buen padre, como nosotros como padres castigamos o disciplinamos a nuestros hijos cuando hacen un error, igual Dios, el Padre de nosotros, nos disciplina cuando estamos en pecado. Nosotros no vamos a dar cuenta a Dios por nuestro pecado cuando llegamos a los cielos, porque ya Jesús pagó por nuestros pecados, pero no significa que en la tierra Dios nos va a disciplinar. Dios sí va a disciplinarnos aquí en la tierra por nuestros pecados, por lo que nosotros hacemos contra el Señor. Y cuando no hay arrepentimiento, hay disciplina. Dios espera que nosotros confesamos nuestro pecado delante de Dios, que nosotros tengamos arrepentimiento, y Dios perdona y limpia toda maldad de nosotros y nos perdona nuestros pecados. Pero si no hay arrepentimiento, ahora viene la disciplina del Señor. Quiero ir un pasaje allá en Hebreos capítulo 12, donde habla sobre esa disciplina de Dios. Un pasaje interesante, un pasaje que tenemos que leer para nosotros entender la disciplina de Dios. Y allá en Hebreos capítulo 12, versículo 7 al versículo 11, dice esto. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días no nos disciplinaba como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido
ejercitados. Dios te disciplina, nos disciplinamos porque somos hijos de Dios. Disciplina es como Dios convierte los hijos de rebelión a obediencia. Disciplina es la manera que Dios nos lleva a nosotros en nuestra rebelión contra Dios y nos lleva a nosotros a esa obediencia. El propósito de Dios a disciplinarnos es a llevarnos a obediencia. La disciplina que Dios nos da a nosotros nos lleva a nosotros a confesar y nos lleva a nosotros a tener arrepentimiento del pecado. Disciplina, hermanos, es algo bueno para nosotros. Aunque Dios nos perdona, todavía tenemos que tomar las consecuencias del pecado. Aunque Dios nos perdona y nosotros tenemos arrepentimiento y Dios le perdona de ese pecado, no significa que no vamos a tener consecuencias de los pecados que nosotros cometemos aquí en la tierra. Aunque nosotros pecamos, la consecuencia puede ser la cárcel y tenemos que cumplir con las consecuencias aunque tenemos el perdón de Dios. Da gracias a Dios que tenemos un Dios que disciplina a nosotros. Debemos tener gracias a Dios que Él nos ama tanto que Él nos disciplina a nosotros aquí en la tierra para que podamos obedecer a Dios. Y podemos dar una relación personal, íntima y apasionada con el Señor. Igual a la nación de Israel, Dios le estaba castigándole a ellos, disciplinándole a ellos porque Él quería que ellos tengan arrepentimiento. Pero no lo estaban haciendo. No estaban pidiendo perdón. Y ahora venía este castigo a la nación de Israel por esos pecados no confesados. Hermanos, por eso es importante que el momento que nosotros pecamos contra Dios, en ese momento que podemos reconocer que yo hice algo mal delante de Dios y en ese momento podemos arrepentirnos de ese pecado y en ese momento podemos orar: Dios, perdóname por el pecado que yo hice. Podemos mantener esa relación pura delante de Dios. Hermanos, ¿tú tienes pecado esta noche que no está confesado? ¿Tú tienes pecado en su vida que está practicando delante de Dios? No esperen hasta que Dios venga con este castigo. Dios te está disciplinando con el propósito de tú venir a los pies de Cristo y pedir perdón. Dios te disciplina para que venga en obediencia a Dios. Vamos a obedecerle a Dios. Vamos a confesar nuestros pecados. Vamos a tener arrepentimiento delante de Dios. Gracias a Dios por un Dios que disciplina a nosotros para que podamos ser más como Él. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por estos versículos que demuestran a nosotros la manera que tú venías a la nación de Israel, a esas personas orgullosos, esas ciudades que tenían orgullo, que tenían otros dioses. Tú traíste castigo a ellos porque había pecado en su vida, había rebelión. Señor, miramos a nuestra vida personal y miramos, Señor, la disciplina que tú nos das a nosotros con el propósito de obediencia. Y te damos gracias porque tú nos disciplinas a nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a confesar rápidamente los pecados que cometemos delante de ti, para que podamos mantener una relación personal, íntima y apasionada contigo. Gracias, Señor, por la enseñanza de esos versículos. Y, Señor, mientras nosotros seguimos estudiando y viendo este castigo, viendo la esperanza que tú das a la nación de Israel, que podemos seguir buscando aplicaciones para nuestra vida y disfrutando
este libro de Miqueas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por estar atentos a estos versículos en esta noche del libro de Miqueas. Vamos a seguir orando que Dios nos enseñe a nuestra vida, cosas en nuestra vida que tenemos que confesar y arreglar delante del Señor. Y vamos a orar que Dios nos siga abriendo nuestros ojos sobre este estudio de Miqueas y la nación de Israel. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno. Les amo mucho. Estamos orando por un gran servicio este domingo por la mañana. Espero que pueda estar con nosotros. Bendiciones a todos.